Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 23 de febrero del año 2021. Este espacio bajo la sombra del Omnipotente, donde atendemos la invitación que el Señor nos hace cada mañana a venir a su presencia, a estar delante de Él, a contarle nuestros sentires y también a contarle y a hacerle saber cuánto le reconocemos y cuánto le amamos. Así que sea usted bienvenido en esta nueva mañana y vamos juntos a mirar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en su versículo 28, un versículo muy conocido por todos nosotros, la gran mayoría. Mateo está en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28, y dice la bendita palabra de la siguiente manera. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un texto muy cortico, un texto muy puntual, un texto que habla muy diciente, que habla de algunas verdades muy contundentes en esta expresión de Jesús, en esta invitación que Jesús hace. Él dice en el capítulo 11 de Mateo, Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y más adelante dice: porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿A qué está haciendo referencia el Señor aquí? Bueno, la referencia es una controversia con los líderes religiosos donde habían agregado cargas al pueblo, tradiciones humanas, por ejemplo, como los fariseos. Los fariseos a la ley le habían sumado ahora tradiciones humanas, es decir, por ejemplo, los sábados no se podría trabajar, los sábados no se podría hacer ninguna actividad, bañarse las manos antes de comer. No lo hacían ellos por salud, sino lo hacían más bien por cuestiones de no ir a contaminarse espiritualmente, cuestiones de, por ejemplo, que si una gallina colocaba un huevo el día sábado, entonces no se lo comían porque eso era contaminarse. Entonces habían puesto cargas y cargas sobre el pueblo, y como bien les dijo Jesús en otro momento, les dice: ustedes ponen cargas sobre la gente que ni siquiera ustedes mismos las quieren llevar. Sabe que así está el mundo poniéndole cargas. Y yo ayer escuché de una persona que dijo, un pastor, que decía precisamente eso, que cuando antes de venir a Cristo estamos cargados por muchas situaciones, pero que una vez llegamos a Cristo, a veces seguimos cargados, y especialmente quienes servimos al Señor. A veces llegamos a Cristo y seguimos con cargas, que el ministerio, que toca predicar, que toca orar, que toca hacer, que toca... Y seguimos cargados, o sea, y el Señor nos está haciendo una invitación que vengamos a Él. A veces pasa eso. Cuando estábamos en Cristo andábamos cargados, y ahora que estamos en Cristo igual. Entonces pareciera que no ha pasado nada, pero el Señor está haciendo una invitación muy puntual, es decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero está hablando referentemente a eso, que el mundo había ofrecido muchas situaciones para que el ser humano de alguna manera pudiese quitarse esa carga y ese peso, pero espiritual. Es decir, el ser humano anda cargado espiritualmente. Cuando se dice anda cargado espiritualmente es porque estás en una condición sin Dios. Y estar sin Dios, pues es más difícil llevar la carga. Dicho en otras palabras más coloquiales, o sea, todos tenemos problemas en el mundo, todos los seres humanos los tenemos. Pero sin Cristo se hacen más difíciles. Sin Cristo, hermano, es más difícil llevar la carga, que es todo totalmente diferente que cuando estamos con Cristo. Cuando estábamos sin Cristo teníamos problemas, o por lo menos yo tenía problemas cuando estaba sin Cristo, pero ahora que estoy con Cristo sigo teniendo problemas, sigo teniendo luchas, pero lo que marca la diferencia es que ahora son más llevaderos, ahora son más livianos, porque por eso el Señor dijo: es más ligera mi carga, es más ligera. Así que oremos por esta humanidad que está cargada definitivamente en sus pecados, cargada en sus situaciones, cargada en todos los sistemas que le imponen para querer de alguna manera dar paz y libertad al ser humano que tanto se ofrece. Por ejemplo, la carga política. Los
políticos cada vez prometen y prometen y prometen, y el pueblo dice, sí, yo voy a votar para ver si me libero de esta carga económica, esta carga social, esta carga, y se dan cuenta que gobierno tras gobierno seguimos con cargas, seguimos con cargas, así que el único que puede verdaderamente traer de ese de verdadero descanso que ofrece el Señor, ese reposo que trae el Señor, es precisamente eso, diciéndole a Él cuáles son nuestras cargas, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras luchas, y traérselas a Él, porque Él dice, vengan a mí, dice, venid a mí. Pero miren lo bonito que aquí está y que yo encuentro aquí, es que Él no, como hemos venido compartiendo en las mañanas, Él no hace acepciones de personas. Él dice, venid a mí todos, dice todos, no dice, vengan a mí todos los cristianos, vengan a mí todos los que son evangélicos, no dice, venid a mí todos. ¿Cuáles todos? Pues todos los que estén cargados. Dice, todos los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí nota? La invitación una vez más que el Señor ofrece es para todos, es para todos. Así que no es solamente para los cristianos. Dice, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El pueblo de Israel estaba sometido, fuera de que estaba sometido a un yugo de un imperio, que era el imperio romano, que cobraba los impuestos cuantas veces se le antojara, que eran usureros, que eran opresores, que no daban oportunidades a las personas, especialmente a las mujeres, eran bien machistas, es decir, si una mujer no era casada, si una mujer no tenía hijos, estaba pues prácticamente en situaciones precarias, si era ya de mayor edad, peor, si era viuda, ni se diga, así que había situaciones allí socialmente hablando, que no favorecían mucho al pueblo. De hecho, el pueblo de Israel estaba esclavo. Cuando Jesús nació Jesús nació en Belén, perdón, cuando nació Jesús, ya nació en medio de una población que estaba esclava. Estaba el imperio romano esclavizando prácticamente a los judíos, y Jesús nace dentro de ese contexto. Jesús nace prácticamente en ese contexto de, socialmente hablando, de esclavitud. Y sencillamente por eso el Señor por ahí en algún momento les dice, ellos que esperaban un Mesías, le dice, vengan a mí y definitivamente yo les daré libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Les está hablando de esa libertad, pero no tanto la libertad social que ellos querían, sino la libertad espiritual, porque fuera que socialmente estaban oprimidos, pues espiritualmente pues también estaban oprimidos, porque el imperio romano había colocado sus propios sacerdotes, había quitado los sacerdotes de la línea de Leví y había puesto los suyos propios, sus propios gobiernos. Es decir, esto para el pueblo era tremendo. Así que, especialmente en nuestro municipio, donde todas estas semanas hemos escuchado que ¿por qué le subieron tanto al impuesto? Que ¿por qué tanto esto? Hermano, eso no es nada comparable, no es nada comparable con lo que sucedía dentro del marco del Imperio Romano. Gracias a Dios que no nacimos allí, porque tal vez, hermano, ¡ay, Dios santo! No sé si hubiéramos aguantado, resistido tanto voltaje como ciudadanos dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano le tocó, o al pueblo le tocó duro, hermano, porque era un imperio opresor, era un imperio que imponía inclusive el orden por las malas. Es decir, ellos querían que no hubiera desórdenes sociales, pero era por las malas, es decir, era la fuerza. A la fuerza obligaban a la gente a someterse al imperio. Cosas de ese tipo, persecución por no querer adorar a César como el Señor y Dios, cosas de ese tipo había, y sin embargo allí también estaba la iglesia, y estaba el pueblo de Dios, y estaba todo el pueblo de Israel. Por eso el Señor dice, yo he venido a dar libertad a los oprimidos, y todo eso. Cuando está hablando de los oprimidos por el diablo, no solamente hablaba de eso, sino también del contexto social en el que estaba el pueblo de Israel cuando nació Jesús, o en los tiempos de Jesús. Así que para ellos, cuando inclusive Jesús mismo manda pagar el impuesto, y a sabiendas de que ellos cobraban cualquier 30 veces más del valor real del impuesto, y sin embargo Jesús le dice a Pedro, chino, vaya para allá, pague el impuesto por los dos, aunque no tengamos casa ni nada, pero vaya, pague el impuesto predial, hermano. Entonces Jesús fue alguien que se sometió a las leyes, a pesar de que eran leyes precarias, de que eran leyes opresivas. Y sin embargo Jesús no dijo, no, vamos a quemar llantas, vamos a romper el Transmilenio. No, Jesús no incitó a eso, que era lo que temían los líderes religiosos, que de pronto hubiera una revuelta, porque ellos sabían que eran opresores, y que de pronto el pueblo se alzara en armas y fueran se levantaran contra el Imperio Romano. Por ejemplo, en el caso de los celotes.
Los celotes eran otro grupo que eran guerrilleros. Ellos sí querían tomar el poder por las armas. Y cosas, los fariseos, los saduceos. Sin embargo, Jesús viene a traer paz. Dice, yo no vengo sencillamente a oprimir a pasar la ley por alto, sino al contrario, para cumplirla. Entonces, mire que Jesús le está hablando a un pueblo que está oprimido, a un pueblo que está pasando situaciones difíciles socialmente, espiritualmente, religiosamente. En todos los ámbitos está el pueblo en situaciones precarias. Pues hermano, lo que está pasando ahorita con nosotros definitivamente no es nada comparable. De verdad que no es nada comparable. No es nada comparable con lo que le tocaba a la ciudad o a los ciudadanos de aquella época. Dentro del marco del Imperio Romano era bien fuerte las opresiones, y si no quería cumplir, pues entonces tendría que pagar con la cruz, tendría que ser crucificado como un delincuente si no quería cumplir lo que el Imperio Romano imponía. Hoy en día yo creo que a nosotros no nos dicen eso. Usted puede salir a la calle sin el temor de que lo coja la policía y vaya, lo ahorque o lo fusile, no. Hoy en día tenemos libertad, en medio de todo tenemos libertad, pero en el medio del marco del Imperio Romano sí les tocó fuerte. El mismo Pablo le dice a Timoteo, dentro de ese marco, le dice, Chino, hay que orar por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una palabra que era desconocida dentro del imperio. Ser honesto dentro del imperio, eso no existía. Ser honesto dentro del imperio, hermano, eso no existía para ninguno. Pero Pablo está animando a la iglesia que sea diferente. Dice, para que vivamos honestamente. Si hay que pagar impuesto, impuesto. Si hay que cumplir las leyes, cumplámoslas. Si hay que hacer esto, hagámoslo. Aunque definitivamente sabemos que son opresores, pero hagámosle. Porque las leyes de todas maneras están puestas, las autoridades, por el mismo Señor. Y el que se somete a la autoridad, pues al Señor se somete. ¿Sí nota? Entonces a veces nosotros como cristianos decimos, ¿yo por qué voy a pagar impuestos? Mire cuánto cobraron. No, hermano, hay que someternos a las leyes aunque no nos parezca. Aunque no nos parezca, es duro, pero aunque no nos parezca. Entonces quiero llevarlo en ese marco de que los ciudadanos de Israel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, no la tenían fácil. Ni social ni espiritualmente, de ninguna forma la tenían fácil. Así que, hermanos, usted y yo somos bendecidos. Somos rebendecidos porque en medio de todo, hermano, no estamos la verdad, no estamos siendo tan perseguidos. La verdad, hermano, la tenemos fácil. La tenemos fácil. Así que en lugar de quejarnos por el gobierno, en lugar de quejarnos por las situaciones, deberíamos más bien orar por ellos como lo invita el mismo Señor. Orad por los que están en eminencia, por el gobierno. Y el mismo Señor dice, si están cargados y si están fatigados por las situaciones de opresión, si están así en esa condición, pues vengan a mí. Dice el Señor, vengan a mí. Pero el Señor no dice que nos va a evitar la carga. El Señor no dice que les evitará el trabajo. Dice, es más ligera mi carga. O sea que el Señor de todas maneras promete que siguiéndolo a Él es mejor. Es llevadera la carga, es más llevadera la situación. Queriendo decir también en otro ámbito, que sencillamente el Señor dice, vengan a mí para que los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar de todos los problemas. Ya no van a haber más problemas. No, al contrario, el Señor dice, no, conmigo los problemas son más llevaderos. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando dice, es más ligera mi carga, es más fácil de llevar mi yugo. No está queriendo decir que nos lo está evitando, sino que en Cristo es más fácil la carga. Todo el mundo salían a los parques a hacer protestas, que porque el impuesto está muy caro, que el impuesto está muy caro. Y a mi esposa la invitaban, camine, vamos también. Nosotros dijimos, no, yo sé quién pelea por mí. Y nos quedamos, nosotros no fuimos por allá. Y sin embargo, nos dimos cuenta que van a mirar a ver cómo solucionan ese tema. Pero hermanos, tenemos que marcar la diferencia como pueblo de Dios. Y esa es la expresión santo. Cuando el Señor nos llama a ser santos, se nos llama a ser diferentes. Sean diferentes. No vayan en la misma corriente como algo, aunque cuesta. ¿Usted cree que a Jesús no le costó? A los discípulos no les costó. Al mismo Mateo, que era ladrón, que era uno de los recaudadores de impuestos, que era uno de los que él sabía cómo cobraba, porque de ahí tenía que sacar el sueldo para el imperio, pero tenía que sacar su sueldo para él de los impuestos de la gente. Y el Señor le dice, camine, sígame. Y sin embargo, eso para él tuvo que haber sido difícil, tener que cambiar de dirección, tener que ahora someterse a las leyes que él antes imponía. Entonces, cosas de ese tipo, el Señor siempre nos dice que con Él son más fáciles y más ligeras las cargas del día a día. En todo el ámbito social, económico, político, religioso, en todos los ámbitos, hermanos, hay cargas para los seres humanos y sin embargo, en Cristo no nos las evita, sino que son más llevaderas. Son más llevaderas. Así que
hagamos en esta mañana una pequeña reflexión en eso y orémosle al Señor que nos ayude a entender que definitivamente las situaciones no van a mejorar, sino al contrario, todo esto va a empeorar, hermano. Yo quisiera aquí sentarme y darle buenas noticias, pero esto va a empeorar mientras estemos aquí, día a día va a ser peor. Es una gran verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Día a día esto se va a complicar más, va a ser peor. Y es necesario, dijo el Señor, porque esto es un principio de dolores. Es necesario que todo esto acontezca, dijo el Señor. Es necesario, es un mal necesario, mejor dicho. Que todo esto acontezca, que los gobiernos opriman, que la situación es cada día más difícil. Ayer escuchaba, para los jóvenes se están cerrando las oportunidades para trabajar. Decían ayer en las noticias, sencillamente que un joven sale de su carrera con su cartón graduado, pero cuando va a buscar trabajo, la empresa ya va más adelante. Así que cuando el muchacho va a buscar trabajo, ya está prácticamente atrasado. Lo que estudió no le sirve para la empresa, para la demanda de la empresa. Así que a los muchachos les toca ponerse a vender tintos en la calle, como mostraban una señora que era ingeniera de sistemas y vendiendo tintos en la calle. Cosas de ese tipo. Y esto cada día va a ser peor, hermano, por más que usted ore. La oración no va a cambiar la situación, la oración nos va a fortalecer para poder resistir todo esto que viene. Eso es lo que hace la oración. La oración no es para cambiar el mundo, mi querido. La oración no es para cambiar la situación. Ay, yo voy a orar y verá que ahorita todo va a cambiar. No se deje engañar. La oración, hermano, es como un blindaje que usted tiene para poder hacer frente a las situaciones diarias de la vida. Usted no sabe con qué se va a enfrentar hoy, para poder hacer frente a todo lo que vendrá, a todas las situaciones, cada día más opresión, cada día más caos en el mundo. Y ahí tendremos que estar orando. El Señor dijo, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. La oración es precisamente eso, el blindaje que Dios nos da, el arma poderosa espiritual para poder resistir en todas estas situaciones. No es para cambiar el mundo, no, porque el que lo va a cambiar el mundo es el Señor, no somos nosotros. Sencillamente nos dice, oren para que puedan estar firmes, para que puedan resistir en el día malo, dice Pablo. Así que, hermano querido, después de esta pequeña reflexión, pues oremos en esa dirección. No digamos, Señor, cambia el gobierno, que el gobierno sea cristiano. Amén si lo es, pero si no lo es, hermano, no espere otra cosa. No espere sino solo presión y cada día más impuestos y cada día más situaciones y cada día menos oportunidades y cada día más difícil las situaciones. Es lo que nos espera, mi querido. Es lo que nos espera. Así que, mi querido, pues vamos a orar en esa dirección. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre amado, gracias por podernos ayudar a entender el contexto en el que tú viviste aquí en la tierra. Fue un contexto, Padre amado, de esclavitud, porque cuando tú naciste, bendito Señor, quienes estaban gobernando, Señor Dios de la gloria, a Israel, era el imperio romano, un imperio cruel, un imperio opresor, un imperio, bendito Señor, que no daba oportunidades a los ciudadanos. Al contrario, cada vez imponían más cargas religiosas, políticas, sociales, bendito Señor. Y allí estaba, Señor Dios de la gloria, José, allí estaba María en Nazaret, Padre amado, Dios de la gloria. De hecho, Nazaret era menospreciado por el mismo gobierno del Imperio Romano, es decir, el mismo gobierno, pues lo único que hacía en Nazaret era extraer las riquezas de Nazaret, porque era una región costera, era una región comercial, y lo único que le servía al Imperio Nazaret era solamente para lucrarse, pero no para ayudar al pueblo. Sencillamente eso hacía para desangrarlos, eso hacía el imperio, pero no, Señor Dios de la gloria, se preocupaban porque Señor Nazaret, por ejemplo, tuviera una bonita o una buena, Señor Dios de la gloria, vida social, una vida familiar, una vida política. No lo había, señores de la gloria. Solamente el pueblo de Israel lo que encontraba era opresión acerca de este imperio, Señor, bien opresor, bendito Señor. Pero, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, lo que me anima a mí pensar es que tú estuviste en medio de eso. Y por eso era que ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que viniera a cambiar todo, que viniera a traer orden, que ahora sí hubiera oportunidades para los jóvenes, que ahora sí hubiera oportunidades para las mujeres, que ahora sí hubiera oportunidades para las familias, para que ahora sí hubiera trabajo, oportunidades de estudio, capacidades de todo eso. Eso era lo que ellos esperaban, eso esperaba la gente, esperaban un Mesías político, pero el Señor le mandó un Mesías espiritual. Por eso fue que fue rechazado, por eso fue que Jesús no fue
entendido, ni siquiera fue comprendido por sus mismos paisanos. Sus mismos paisanos lo querían echar de su pueblo, porque cuando Jesús dijo que era el Mesías, dijo, no, este que nos va a poder ayudar si es un pobretón, si mire, su papá es José, su mamá es María, este no puede dar nada, porque no querían creerle. Y por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué difícil es que le crean a uno donde uno lo conoce. Así que sencillamente, Padre amado, Rey de los cielos, nos anima a pensar que tú estuviste también. Es decir, si hoy, Señor Dios de la gloria, hay opresión, si hoy, Dios de la gloria, hay menos oportunidades, si hoy hay situaciones difíciles, Padre amado, económicas, políticas, sociales, aún espirituales, Dios de la gloria, porque se nos habla de libertad de culto, pero solamente está en el papel. Bendito Señor de la gloria, todo eso lo conoció Jesús. Todo eso tú lo viviste, Señor. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús conoce todo lo que nos sucede, Él se identificó con todo. Él también supo que es estar en opresión política, que es estar en opresión social, que es estar en opresión financiera, que es estar en... El mismo Señor dice, si alguno me quiere seguir, pues las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, Jesús nunca tuvo propiedades, no vino a comprar terrenos, no vino a hacer nada de eso. Jesús fue a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y a enseñar sobre ese reino, que sería un día definitivo cuando Él venga en su segunda venida a establecerlo una vez y para siempre. Pero por el momento Jesús estuvo como cualquier hombre normal, bendito Señor Dios de la gloria, también siendo Padre amado blanco de la opresión del Imperio Romano, en todas las áreas, Padre amado, aunque la Biblia no nos relate, pero Señor, si ponemos a Jesús en ese contexto donde nació, en un contexto de un imperio opresor, Señor, muy seguramente a María, a José, yo muy seguramente no sé cómo harían para pagar los impuestos y decir, oiga, llegó otra vez el recibo del impuesto, uy, el año pasado pagamos 100,000 y como cobraban 30 veces más, entonces decían, uy, esta vez llegó por 3 millones, ¿cómo si? 30 veces más el valor, pero tocaba pagar y Jesús nunca eximió eso. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirlas también, y porque el que se somete a las leyes terrenales a Dios se somete porque toda autoridad es puesta por Dios. Señor, ayúdanos a entender eso, Padre amado. Tú te identificaste con todas las situaciones y claro, hoy en día, señores de los cielos, especialmente en nuestro país y especialmente aquí en el municipio donde vivimos, Señor, hay opresión, hay situaciones difíciles, Padre amado, Dios de la gloria, pero eso está escrito, eso ya es un mal necesario, todo esto se tiene que dar, todo esto tiene que suceder, Padre amado, y Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Esto será apenas principio de dolores, Padre amado, hoy dice, por eso pónganse a orar, velad y orad para que no entren en tentación. ¿En tentación de qué? Por ejemplo, hay mucha gente está tentada. ¿Yo qué voy a pagar impuestos? ¿Yo por qué? Sencillamente, ¿yo qué voy a pagar eso? Mucha gente está siendo tentada a desobedecer inclusive las autoridades aquí que están en la tierra. Hay mucha forma de tentación. Mucha gente está tentada precisamente a no cumplir con las leyes, sencillamente porque ve tanta injusticia, porque ve situaciones, entonces dice, no, yo por qué, si todos lo hacen, yo tampoco, no me importa, yo soy cristiano, pero el Señor sabe cómo soy yo, y Él me ama así, inclusive algunos dicen eso, Señor Dios de la gloria, todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, nos está diciendo, sean diferentes. Usted sea diferente a su vecino, usted sea diferente a su familiar que no tiene a Cristo, usted sea diferente a aquel que viene a decirle a usted, oiga vecino, ¿cómo le parece esos impuestos? No hay que pagar, vamos a la calle, vamos a protestar. Usted sea diferente. Usted sea diferente, eso se llama ser santo, eso es la santidad que espera el Señor. La santidad no significa meternos en una cápsula y ser santurrones, no, la santidad significa estar en medio de un mundo caótico, lleno de pecado, lleno de maldad, pero ser diferente, ser diferente. El Señor mismo dijo, sean luz, es decir, y la luz no se esconde, la luz hay que mostrarla, sea diferente, eso es ser santo. Usted es santo cuando usted paga sus impuestos, aunque le cobren 10,000 veces más. Usted es santo cuando usted cumple las leyes, aunque sabe que son arbitrarias. Usted es santo, usted marca la diferencia. No se está quejando del gobierno, no está murmurando de él, no está acusándole, como todo el mundo hace, porque todo el mundo lo que hace es hablar a espaldas del gobierno. Usted es santo cuando no lo hace. Usted marca la diferencia cuando cumple. Usted es diferente, es decir, usted es santo. Allí es donde está agradando al Señor, porque el Señor mismo dijo, sin santidad nadie verá al Señor.
El Señor no dijo sin santurronidad. No, Él no está buscando ni santurrones ni mojigatos. Él está buscando personas que vivimos en un contexto difícil, pero que cumplimos lo que toca cumplir conforme le agrada al Señor. Eso es lo que Él pide. Eso es ser cristiano. Eso es ser evangélico. No es estar con una Biblia debajo del brazo y echándose la bendición a toda hora. Ser santo, ser cristiano, ser diferente. Es eso. Cuando usted cumple, cuando usted respeta a las autoridades, cuando usted no le alega al policía, cuando usted... Todas esas cosas, todas esas situaciones. Cuando usted no, mejor dicho, en otras palabras, cuando usted no reclama sus derechos o lo que cree usted que son sus derechos. Porque a veces, Señor Dios de la Gloria, creemos tener derechos, pero Señor de la Gloria, y reclamamos justicia, justicia, justicia. Pero ¿qué tan justos somos nosotros? Es la pregunta. El que está reclamando justicia es porque tiene toda la autoridad moral de decir yo soy justo. Pero como bien hemos dicho, si tú te comes un dulcecito y botas el papel a la calle, eso ya es injusticia, porque el gobierno tiene que pagarle a alguien para que recoja el papelito que tú botaste. Y cosas de ese tipo, cosas que parecen insignificantes. Yo he visto personas que se toman el café y botan el pocillo, el desechable a la calle. Tremendo, cosas de ese tipo los ve uno. Aún siendo, inclusive siendo cristianos, desafortunadamente, uno en las iglesias ve eso. Sencillamente la gente se sale a tomarse el tintico allá y hablar con el hermano en las puertas del templo, pero cuando se termina el pocillito de tinto, deja el pocillo allí en el andén, ahí para que lo recoja otro. Eso es injusticia, eso es injusticia. Entonces, ¿de qué reclamamos? Entonces, ¿de qué reclamamos? Justicia, social, justicia, Señor, que haya justicia. Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor. Y cuando tú invitas a que vengamos a ti, es precisamente eso. Pero tú nos estás diciendo que tú no nos evitas el yugo, que tú no nos evitas el trabajo. Tú nos estás prometiendo que contigo es más fácil, que contigo es más llevadera la carga. Es lo que nos estás queriendo mostrar. Y Pablo lo dijo de otra manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión más dinámica, dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier situación. ¿Sí nota? Aquí no nos están diciendo que nos van a evitar el problema, que nos van a evitar la lucha, nos capacita, nos fortalece para hacerle frente. Él prepara nuestros dedos para la guerra, nuestras manos para la batalla. No nos la evita. Ese es el bendito problema a veces de nosotros, porque creemos que porque ya oramos, todo solucionado. Y si no vemos las cosas como queremos, entonces nos desanimamos y dejamos de orar. Además, eso no pasa nada. No, hermano, es que la oración no es para cambiar el mundo. La oración es para que tú estés revestido de poder y cuando vengan luchas, dificultades, puedas mantenerte firme, como dijo el apóstol Pablo. Orad para que cuando venga el día malo puedan estar firmes, es lo que está queriendo decir Pablo. Las situaciones nos corresponde vivirlas. Nos corresponderá vivir injusticia social. Sí, eso es difícil mirar cómo hay tanta injusticia social, cómo las oportunidades para nuestros jóvenes se cierran, como miraba yo ayer en el noticiero, bendito Señor. Y yo pudiera reventarme aquí orando diciendo, Señor, que haya oportunidades para los jóvenes, que el gobierno se ponga la mano en el corazón y abra oportunidades para los jóvenes. Esa sería una oración mal hecha. Señor, sabiendo, Padre amado, Dios de la gloria, que todo esto tenderá a empeorar. Y es un mal necesario. Cada día las situaciones serán más difíciles, bendito Señor. Y necesitamos venir a ti para estar fortalecidos, para poder aguantar todo lo que vendrá, bendito Señor. Cada día estas situaciones se pondrán más difíciles. Ayer, si tú miraste noticiero al mediodía, te darás cuenta cómo se cerraban las oportunidades para los muchachos. ¿Tú lo viste? Tal vez, ojalá lo hayas visto. Por eso, como decía Carlos Spurgeon en su época, que las noticias llegaban en el periódico. Por eso Carlos Spurgeon decía, en una mano hay que tener el periódico, pero en otra mano hay que tener la Biblia. Es decir, hay que estar informados para saber por qué orar. Y hoy en día tocaría en una mano tener el computador, la tablet o el celular, mirando noticias, y en la otra tener la Biblia. Igual, pasa igual. Por eso, señores de la gloria, hoy oramos a ti. Hoy oramos a ti porque no la tenemos fácil. Hoy oramos a ti, bendito señores de la gloria, porque nuestros muchachos no la tienen fácil. Yo miraba a mi hijo ayer, está estudiando también en la universidad, está casi a puertas de salir ya profesional, pero yo decía, Dios mío, yo pensaba en él cuando veía esas noticias, yo decía lo que espera, Dios mío, es que las oportunidades se están cerrando cada vez más. Cada día las situaciones se ponen más difíciles y señores de la gloria, por eso oramos, Dios de los cielos,
que tengas misericordia de esta tierra, que extiendas tu misericordia sobre las sociedades, que extiendas tu misericordia, Padre amado, Dios de la gloria, porque Señor Dios de la gloria, cada día las situaciones serán más difíciles y es palabra de Dios porque tú lo dijiste, Dios de la gloria, habrá guerras, rumores de guerras, habrá situaciones difíciles, políticas y habrán situaciones, dijo, pero es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Tú lo prometiste, bendito Señor, por allá en el Sermón del Olivete, conocido en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo, por allá capítulo 23, 24, donde está hablando de todos estos tiempos, de todo esto que nos correspondería vivir, y sin embargo tú hablaste de eso, Señor Dios de la gloria. Dijiste, pero es necesario que todo esto acontezca, porque si no fuera por esa situación, pues entonces si no fuera así, pues no seríamos salvos, Dios de la gloria, no habría de qué salvarnos, Padre amado. Por eso hoy oramos a ti, Dios de la gloria, por nuestros muchachos, Señor Dios de los cielos, ayúdanos, Padre amado, Dios de los cielos, para que en medio de tantas situaciones, bendito Señor, pueda haber estrategias de negocio, pueda haber estrategias de empresa, como decían ayer mostraban varios muchachos, mostraban un muchacho que sencillamente, es empresario, dijo, no, yo salí de la universidad, busqué trabajo, no encontré y me tocó dedicarme sencillamente a mirar la forma de hacer empresa, a mirar la forma de volverme alguien que crea algo para poder subsistir, porque la carrera no me sirvió de nada. Yo veía ayer eso en las noticias, señores de la gloria, y esto tenderá a empeorar. No es que seamos negativos, somos realistas, Padre amado, porque la palabra se tiene que ir cumpliendo. La palabra de Dios se tiene que ir cumpliendo. Las situaciones cada día serán más difíciles. Los marcos se irán cada día cerrando más. Cada día, Señor de la gloria, las oportunidades, todo será más difícil. Bendito Señor. Por eso el Señor dijo, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, que veláramos, que oráramos, Padre amado, para que podamos aguantar todo lo que vendrá. ¿Qué situaciones vendrán? Padre amado, Dios de la gloria. Por eso ayúdanos como pueblo de Dios. El Señor dijo, velad, es decir, vigilen, observen, miren cómo está su mundo, miren todo lo que está pasando en la economía, miren todo lo que está pasando en la situación social, miren todo lo que está pasando, miren todas esas cosas, miren y pónganse a orar. ¿Para qué? ¿Para que eso cambie? No, para que ustedes que están ahí, que son mis hijos, que son mis ovejas, que son mis redimidos, puedan estar firmes y mantenerse firmes hasta el final. Porque solamente el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, ese sería salvo. ¡Qué tremendo! Muchos, Señor Dios de la gloria, irán a apostatar de la fe porque no van a aguantar el voltaje. Muchos van a decir, tanta oradera y no pasó nada, tanto que oro y mire las situaciones más difíciles. Pues noticias, esto cada día va a tender de mal en peor, mi querido. Cada día las situaciones serán más difíciles. Lo único que el Señor dice es, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a quitar la carga, que yo les voy a quitar el trabajo. No, dice, yo los haré descansar porque es más fácil mi yugo y es más ligera mi carga. Es decir, que todos estos voltajes de las situaciones que estamos viviendo con Cristo son más llevaderas. Son más llevaderas, no nos las evitan, son más llevaderas. Porque hay fortaleza de parte del Señor, porque hay discernimiento de parte del Señor, porque hay sabiduría de parte del Señor para poder hacer frente a todas estas situaciones que tendremos que hacerle frente. Que Jesús lo nombró de otra manera, dijo, todo esto es un mal necesario, es necesario que todo esto acontezca. Bendito Señor, ayúdanos, Padre amado, como bien decimos, Señor, a poner nuestra fe en el cielo, pero con los pies bien puestos aquí en la tierra, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, sin escapar a las realidades, sin querer omitir las realidades que nos ha correspondido vivir. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Fortalece, Padre amado, a estos muchachos. Fortalece, Padre amado, Dios de la gloria, a los que están en las universidades, a los que están a punto de salir de su carrera. Padre amado, porque el horizonte no está nada alentador. El horizonte se pone cada vez más negro, cada vez más difícil. Da ayuda a nuestros muchachos para que, Señor, Dios de la gloria, puedan tener, Padre amado, estrategias, para que puedan crear empresa, para que puedan hacer cosas diferentes, bendito Señor, Dios de la gloria, para que puedan, Señor, proyectarse. Oriéntalos, bendito Señor, porque contigo, bendito Señor, es más ligera la carga, porque contigo, bendito Señor de la gloria, es más llevadera la situación, porque tú das, Padre, como dijo Pablo. Pablo dijo sencillamente, dice, que no nos afanemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con oración y con ruego. Y el mismo Pablo dijo, sencillamente dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón
y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Queriendo decir que sencillamente en Cristo definitivamente no tomaremos decisiones alocadas. El que está sin Cristo toma decisiones alocadas. Cuando está en un apretón económico, cuando está en situaciones difíciles, el que está sin Cristo no piensa lo que va a hacer, él lo que quiere solucionar es su problema como sea. Entonces van al banco, se endeudan más, hacen situaciones que no están bien, pero el que está en Cristo, el mismo Señor le da esa lucidez, le da esa paz primeramente, internamente, para poder tomar decisiones. Bueno, muestre a ver, la empresa se acabó, muestre a ver, no hay oportunidades de estudio, muestre a ver, ya salí a la universidad, pero no sé qué, cómo hacer, muestre a ver, el Señor empieza a colocar en la mente y en el corazón sabiduría, entendimiento, comprensión, para tomar decisiones acertadas. Eso es lo que está queriendo decir Jesús cuando dice, venid a mí los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Padre amado, ayuda, Señor Dios de la gloria, ayuda, Señor Dios de los cielos, a esta humanidad. Extiende tu misericordia sobre esta humanidad. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy pero muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 23 de febrero del año 2021. Así que Dios nos ayude, mis queridos. Ayer las noticias no eran nada alentadoras, especialmente para nuestros muchachos, que las situaciones están pues difíciles. Y el mismo Señor dijo que esto tendría que suceder, que esto era un mal necesario, que definitivamente las cosas, uno quisiera que con la oración cambiaran. Con la oración no cambian las cosas, la oración lo que hace es revestirnos de poder para hacerle frente a las situaciones diarias de la vida. Usted no sabe con qué se va a encontrar hoy. Usted no sabe con qué se va a encontrar dentro de 5 años. Usted no sabe con qué se va a encontrar mañana. Y hay que estar orando precisamente para estar revestidos de ese poder que viene del Señor, de la sabiduría, del discernimiento que da el Señor para tomar decisiones acertadas, no alocadas. ¿Cuánta gente se desespera? Terminan hasta quitándose la vida porque perdieron la empresa, porque perdieron dinero, porque perdieron muchas situaciones, porque no saben qué hacer. Pero el Señor dice, invita, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y nos dice, vengan a mí que yo les voy a evitar. Vengan a mí que yo les voy a evitar los problemas. Vengan a mí, no, dice, vengan a mí que yo sencillamente los hago descansar por un lado, pero una vez que los hago descansar, tienen que llevar un yugo, mi yugo, que es más ligero y es más fácil. Es decir, tienen que seguir haciendo lo que están haciendo, pero sencillamente conmigo es más llevadera la carga. Es lo que está queriendo decir el Señor. Es decir, redondeando, los problemas todos los tenemos, pero sin Cristo son más difíciles. Pero todos los problemas con Cristo son más llevaderos. Es lo que estoy queriendo decir en esta mañana para resumir. Bien, mi querido, estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 10. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, a partir del versículo 22. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor allí en Juan 10, 22? A partir de allí. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y recuerde que ya hablamos de esto, que una fiesta no era una fiesta judía, sino era una fiesta, una celebración que hacía Israel, pero sin embargo no era bíblica, no era bíblica. Así que celebrábase en Jerusalén esa fiesta, la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Padre, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a felicitarlo. Entonces los judíos volvieron a aplaudirle. Entonces los judíos volvieron a decir, ¡hurra! No, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois.
si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y elevó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez felicitarlo, procuraron otra vez abrazarlo, procuraron otra vez aplaudirle, no, dice el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Qué tremendo. Así que recordemos que frente al asunto del llamado de la salvación, había un tema. Unos decían que Dios escogió a unos para salvación y que otros dicen que el ser humano está muerto espiritualmente. Pero el hecho es que el hombre, ya hablamos de eso, el hecho es de que el hombre, aunque esté muerto espiritualmente, sí puede tener la capacidad de reaccionar y de tomar una decisión. No tendría sentido de que el Señor Jesucristo llamara a las personas a seguirle si de hecho no lo podían hacer a menos que fueran escogidos. Es decir, el Señor dijo, por ejemplo, como expresiones como esta, si alguno quiere venir en pos de mí. Si nota, no dijo, tienen que seguirme, o no dio la orden, hey, síganme. No, dijo, si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz, dio un condicionado, tiene que negarse a sí mismo y seguirme. Pero el Señor está dando por resultado o por sentado de que no fue que escogió a unos para seguirle y a otros para condenarle o para que no le siguieran. Sencillamente Jesús pone la puerta abierta, el panorama abierto, para que todo aquel que quiera seguirle le siga. Así que no tendría sentido de que Jesús llamara a las personas si ya los obligó a que le sigan. No tendría el sentido del llamado. Sencillamente Él daría la orden, síganme, tienen que seguirme. Sería impositiva la orden, pero el Señor amorosamente hace la invitación a seguirle y la invitación es para todos. Miren lo que dice el texto que acabamos de leer en Mateo capítulo 11. Venid a mí algunos, no, dice venid a mí todos. Todos los que yo escogí, todos los que yo elegí, no, dice venid a mí todos. Todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Si nota la expresión todos, lo mismo cuando en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús en otra invitación que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese y sígame. Entonces mire que la invitación, de ahí desde esas invitaciones, desde esas expresiones, vemos definitivamente que Jesús no escogió a algunos para ser más beneficiados que otros, porque sencillamente si hubiese sido así, no haría una invitación, sino sencillamente daría una orden. Síganme, vengan, vamos, ¿sí? Pero el Señor está diciendo, si alguno quiere, para que todo aquel, para que los que estén trabajados vengan. Es decir, el Señor está haciendo una invitación, dándonos a entender de que por un lado no está haciendo acepción de personas y de que por otro lado la invitación, el llamado que Él está haciendo es libre. Es libre. Tiene que ver con la libertad moral que Dios le dio y con la capacidad del ser humano de tomar una decisión. Es decir, por eso, como decíamos en días anteriores, el ser humano, por más separado, por más tanatas, que significa separación, que esté de Dios, tiene la capacidad de reaccionar y de venir al Señor. Así que, es más, según este planteamiento, todas aquellas personas que fueron llamadas por Él los que fueron llamados por Él, deberían obedecerle obligatoriamente si fueran solamente escogidos. Es decir, lo que decía hace un momento, simplemente Él daría la orden y a quienes Él escogió, pues sencillamente no tendrían otra opción más que obedecerle y seguirle. Pero sin embargo, vemos que esto no fue así en muchas ocasiones. Israel, por ejemplo, ya hablamos que fue el pueblo escogido por Dios en la antigüedad. Y cuando Dios los llamó, muchas veces se rebelaron. Si nota, la
libre albedrío, la capacidad de razonar. El Señor los invita, pero ellos se rebelan. Tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el carácter justo de Dios, porque como bien lo hemos venido diciendo, Dios es un Dios justo. Dios es justo, es tan justo como hemos hablado, de que sencillamente le dio la capacidad al ser humano aún de rechazarle si quiere, pero lo hace responsable. Lo hace responsable de esa libertad moral, porque como todo privilegio también tiene una alta responsabilidad. El Señor le dio al ser humano la capacidad de tomar sus decisiones, de vivir su vida como la quiera, sin Cristo o con Cristo, pero vívala como quiera. Pero ese privilegio, por decirlo de alguna manera, hace al ser humano doblemente responsable. Lo hace responsable en una alta dimensión de que un día tendrá que dar cuentas a ese Dios justo que le dio ese permiso de vivir como quiera, sin Cristo o con Cristo, pero un día tendrá que dar cuenta. Así que el mismo pueblo de Israel fue siendo el pueblo, bueno, yo no sé, pero es que cuando se habla del pueblo escogido, a mí todavía me cuesta pensar que fue pueblo escogido, porque es que el Señor le dijo a Abraham, de tus lomos haré una gran nación. Es decir, el Señor no vino aquí a escoger un pueblo entre todos los hititas, los pueblos de Mesopotamia, los pueblos de allá, sino que es de Egipto, de todos los pueblos, y dijo, ay, voy a escoger este que me parece como chévere, Israel. No, yo creería allí que el Señor habla de ese escoger, es que el Señor ya determinó crearse para sí un propio pueblo, de los lomos de Israel, de Abraham. Llama a Abraham y le dice, de ti haré una gran nación, de ti haré una descendencia, y de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que son los conocidos como las tribus de Israel. ¿Sí nota? Entonces Dios no fue que haya escogido, sino Dios creó ese propio pueblo. Y aún así, sin embargo, vemos que los llamó, que los invitó, aún siendo su pueblo, creado por él. El mismo Señor nos dijo, ustedes son mi pueblo porque yo los he creado y me tienen que obedecer, me tienen que seguir. No, aún siendo su pueblo, en ese caso, escogido, si lo queremos llamar así, de parte de Dios, sin embargo, no los obligó, no los forzó a obedecerle. Él les invitó muchas veces a venir a él, a obedecerle una invitación, pero muchas veces el pueblo de Israel también se rebeló y no quisieron hacer su voluntad. ¿Sí nota? Mira lo que dice Romanos 10:21. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí nota lo que está diciendo acerca de Israel? El Señor, a pesar de que era su pueblo, lo hubiera podido oprimir, lo hubiera podido coaccionar a la obediencia, lo hubiera podido coaccionar a que hiciera su voluntad. Pero el Señor, ¿qué dice? Todo el día, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. ¿Qué es extender las manos? Vengan, vengan, vengan. ¿Y qué está diciendo? A un pueblo rebelde y contradictor. ¡Qué tremendo! Y de hecho tenían también la capacidad, inclusive, de resistir al Espíritu Santo, a pesar de ser pueblo escogido de Dios. Hechos 7:51 dice, en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sí nota eso? Esa rebeldía de Israel venía de generación en generación. Venía, dice, así como vuestros padres, así también vosotros. Ahora resisten también al Espíritu Santo. ¡Qué tremenda cosa! El Señor habló también sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo que este sería un pecado para el cual no habría perdón. Y qué tremendo. Y el pueblo de Israel lo hizo. El pueblo de Israel se resistió, como dice aquí en Hechos 7:51, y les está diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y eso el Señor lo contaba como blasfemia. ¿Y de quién está hablando? De su pueblo escogido, de su pueblo amado, de la niña de sus ojos, del mismo Israel. ¿Sí nota? El mismo Israel tuvo la capacidad de resistirse contra el mismo Señor, porque como bien hemos venido hablando, el Señor hizo al hombre moralmente libre, libre de tomar decisiones, o recháceme o acépteme, pero tome una decisión. Sin embargo, lo hace responsable de esas decisiones que toma. Y aquí hablando del Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo era una blasfemia. Era una blasfemia.
y que muchas veces se le atribuía al mismo Satanás. Como dice aquí Marcos 3:28, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, que lo resista, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, demonio, tiene espíritu inmundo. Ahora, ¿por qué habla de que la blasfemia, es decir, el resistir el Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios? ¿Por qué? Porque el mismo ser humano, en su capacidad de tomar decisiones, ha cerrado la puerta a la posibilidad de ser perdonado. ¿Sí me hago entender? No es porque Dios les dice, como usted blasfemó contra el Espíritu Santo, eso es grave para mí, eso no lo perdono. No, 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 no. Está queriendo decir, desde el marco del libre albedrío que Dios le dio al ser humano, sencillamente el ser humano resistir al Espíritu Santo definitivamente es, como lo decimos popularmente, es cerrar la puerta de la salvación, es echarle doble paz, doble llave, es trancarla por dentro y coger la llave y botarla al fondo del mar. Prácticamente, para que me vaya comprendiendo lo que estoy queriendo decir, lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es resistirse a la posibilidad de ser salvado. Y el único que lo puede hacer, ¿quién es? Pues Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso el Señor es lo que llama blasfemia contra el Espíritu. Dice, no se puede perdonar, no porque Él no lo quiera perdonar, sino porque sencillamente el mismo pecador, el que blasfema contra el Espíritu Santo, el que lo resiste, sencillamente Él voluntariamente está cerrando la puerta a la salvación. Ya Él mismo cerró la posibilidad, ya Dios no puede hacer nada más, ya Dios no se va a meter con nada más, porque Él no se va a meter en algo, a demandar o a exigir o a decidir por algo que ya se lo dio al ser humano para que lo haga. Dios no le va a quitar el regalo al ser humano, mejor dicho. No se lo va a rapar, no decir, venga, le devuelvo el libre albedrío y de aquí en adelante todos los seres humanos van a ser robots que me van a obedecer como yo quiero. No, eso siempre estará ahí, pero lo va a hacer responsable delante del Señor para cuando el Señor venga a pedirle cuentas. Y por esa decisión que se tome, vamos a ser juzgados. Por la decisión que tomemos aquí en la tierra, seremos un día juzgados. No escaparemos a eso. Delante de Dios, delante de un Dios justo, todos los seres humanos tendremos que comparecer. Todos, nadie va a escapar a eso. Así que las decisiones que tomemos aquí serán puntuales. Ahora, por supuesto que el hombre necesita de la iluminación del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo le convenza de pecado, para llegar a conocer la verdad absoluta de Dios. Y aquellas personas que se niegan, como ya lo he venido diciendo, que se niegan a recibir su influencia, llegando incluso hasta el extremo de blasfemar contra él, de resistirlo definitivamente, cierran, como dije hace un momento, se cierran a toda posibilidad de llegar a conocer a Dios. ¿Sí? Es el mismo ser humano, es el mismo ser humano. Alguien dijo, ay, Dios no va a mandar a nadie para el infierno. No, Él no va a mandar a nadie para el infierno. La gente se va solita. El incrédulo se va solo. Dios no lo va a empujar, tranquilo, porque Dios le dio la capacidad de elegir, de escoger para dónde se quiere ir. Eso lo hizo el Señor. Eso tiene que ver con el carácter de un Dios justo. Así que, otro asunto que debemos dejar también claro acá es que la fe tampoco es un don que se le da solamente a algunos escogidos, como algunos piensan. Es que esa fe para salvación Dios se la dio a unos y a otros no nos la dio. No, hay que aclarar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí nota? La fe está abierta para todos, pero viene por una condición, el oír. ¿Y el oír qué? La revista del día, no, oír la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a los judíos, o a estos judíos, prácticamente con los que el Señor se está enfrentando aquí, les exhortó a recordar las palabras y a meditar sobre sus obras, porque de esa manera podrían llegar a creer en Él. Ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra del Señor, y eso debería haber despertado fe, porque las Escrituras mismas hablaban de Jesús, hablaban del Mesías venidero, hablaban de a dónde habría que nacer y de dónde vendría. Todo eso estaba ya profetizado
Estaba ya dicho por el Señor a través de los profetas acerca del nacimiento de Jesús y su misión aquí en la tierra. Y sin embargo, estos, teniendo las escrituras, siendo maestros de la Biblia, siendo maestros de las escrituras, porque eran líderes religiosos, era el Sanedrín, era la gente que conocía muy bien las escrituras, las habían leído, las habían enseñado, y sin embargo se cerraban voluntariamente a la posibilidad de creer. Por eso el Señor les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, que es el único que les puede iluminar la palabra de Dios. Y la resiste. Y si resisten eso, pues sencillamente no hay nada más que hacer aquí. No hay nada más que hacer. Yo no puedo hacer nada más, dice el Señor. Yo no me voy a meter en eso que mi Padre les dio, que se llama libre albedrío, capacidad. Dios los hizo moralmente libres y moralmente libres van a seguir. Y moralmente libres se condenan o moralmente libres se salvan. El ser humano elige. El ser humano elige. El ser humano elige, a nadie obligan. El Señor no obliga a nadie a seguirlo. Qué tremendo esto. A los judíos les exhortó, les recordó. ¿No han leído las escrituras? A ver si estos benditos reaccionaban y recordaban las escrituras y a través del Espíritu Santo, si no lo resistían, pues iban a desarrollar fe. Porque de esa manera podrían llegar a creer en Él. Así pues, la fe no es un don exclusivo de algunos, sino que cualquier persona que sea honesta, que acepte el mensaje de salvación, puede llegar a tenerla. ¿Por qué mucha gente se resiste a la Biblia? Sencillamente porque no quieren creerla, se resisten. Pero cuando usted abre su corazón y permite que el Espíritu Santo empiece a darle entendimiento y comprensión, aún siendo incrédulo, porque recuerde que el Señor dijo, el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a quién va a convencer? Pues al pecador. El Espíritu Santo. ¿Y con qué base? Con la base de la palabra de Dios. Por eso les decía en días anteriores lo importante que es predicar el mensaje del Evangelio. Lo importante que es, lo importantísimo que es predicarlo, pero que el Espíritu Santo tome ese elemento de la palabra del Señor y a través de esa herramienta sencillamente produzca la convicción en el corazón de aquel que abre su corazón. Es decir, si voluntariamente abre su corazón a escuchar la palabra del Señor, el Señor empezará a trabajar por medio del Espíritu Santo y a traer esa convicción. Pero si aquel que oye palabra y oye palabra y oye palabra y dice yo no creo en eso y se resiste a la obra o a la invitación que hace el Espíritu Santo sencillamente para convencerlo, para iluminarle su mente y su corazón la palabra y traerle esa convicción, pues sencillamente el Espíritu Santo o el mismo Señor no va a hacer nada más allí. Él no se va a meter a obligarlo. Sencillamente el ser humano elige. Así pues, la fe no es un don exclusivo de algunos, sino de todos aquellos que puedan escuchar la palabra y que sencillamente puedan llegar a desarrollar esa convicción por medio del Espíritu Santo y tomen la decisión de creer. Es fácil. También debemos decir que la fe no es una obra meritoria. Esa es la otra orilla. Por un lado, la fe no es exclusiva para algunos, sino para todo el que oye la palabra, para todo el que lee la Biblia. Entonces algunos dicen, pero es que leer la Biblia lo vuelve a uno loco. No, al contrario, loca está la sociedad por no leerla. Loca está esta humanidad por no leer la Biblia, por no estudiarla, por no permitir que el Espíritu Santo incruste esa palabra en el corazón y traiga la convicción de pecador. Eso es lo que tenemos una sociedad, por no leer la palabra. Pero sencillamente la posibilidad está abierta para todos aquellos que la lean, que abran el corazón a ella. El Espíritu Santo empieza a trabajar, a traer esa convicción de que lo que está leyendo es veraz, es real, es palabra de Dios, y que su condición frente a esa palabra que está leyendo, su condición sencillamente lo confronta, lo muestra como un espejo, mostrándolo como un pecador que necesita un Salvador, y eso es lo que lo lleva a creer en Jesús. Pero cuando abre la posibilidad a que el Espíritu Santo haga su trabajo, aunque no lo conozca, pero simplemente con el hecho de abrir el corazón a la palabra del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe no es para unos escogidos poquitos, no es para unos pocos. Eso es para los que leen Biblia. Yo como no leo Biblia, algunos dicen eso. Hay quien se atreve a decir eso. No, uno interpreta la Biblia como uno quiere, uno la vive como quiere, uno le da su propia interpretación. No, mi querido.
Eso es cerrarse a la posibilidad eso es resistir el Espíritu Santo, no dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Pero cuando el Espíritu se abre la posibilidad de que el Espíritu Santo trabaje, trae la convicción al pecador y lo lleva a creer en Cristo y lo lleva a nacer de nuevo inclusive y lo lleva a darle seguridad de salvación y lo lleva a crecer en Cristo. Toda esa obra la hace el Espíritu Santo aquí en aquella persona. Sin embargo, hay que también tener claro, ya yéndonos a la otra orilla, de que la fe tampoco es meritoria, tampoco es mérito. Según Efesios capítulo 2 dice que por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. Dice, y esto es por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si nos ponemos a pensar que esa fe es meritoria o que sale de mí, esa fe para creer, entonces ya es contado por obra, no es contado por gracia. Ya es una obra. Ay, agradezca al Señor que le creí. ¿Qué haría usted sin mí? No. Esa fe también hay que entender que no es meritoria. Debemos decir que esa fe no la merecemos. Nada está más lejos de esa realidad. La fe, óigame bien, la fe es únicamente el reconocimiento. Óigame bien, la fe es únicamente el reconocimiento de nuestra total incapacidad. Eso es fe. Dicho de otra palabra más sencillas, definitivamente se necesita fe para tener fe. Se necesita fe para creer. Se necesita fe para tener fe. Porque la fe definitivamente no es algo que yo merezco. No es algo que me gané. No es algo que yo desarrollo por tanta oradera. No. La fe es el reconocimiento de mi incapacidad. Cuando yo reconozco mi incapacidad moral y espiritual y de salvación, sencillamente estoy desarrollando fe. Estoy mostrando, la Biblia me está diciendo, estoy leyendo la Biblia y la Biblia me está diciendo que frente a lo que Él me está diciendo, la verdad de la bendita palabra del Señor, yo definitivamente estoy en contravía a lo que está diciendo la palabra. Por eso reconozco mi condición definitiva de incapacidad frente a lo que dice la palabra. Es decir, me pongo en es decir, el Espíritu Santo empieza a traer esa convicción y eso es lo que desarrolla esa clase de fe. Es decir, la fe no es un mérito por haber leído la Biblia. ¿Sí me hago entender? Aunque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, algunos piensan de pronto y dicen, pero yo ya me he leído la Biblia 20 veces de pasta a pasta, o sea que yo estoy sobrado en fe. No, la fe definitivamente es el reconocimiento de mi total incapacidad. Jesús, o el mismo Señor, el mismo Pablo, perdón, lo dijo de otra manera. Lo dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, eso es desarrollar fe. Que reconozco mi total incapacidad. Invocar el nombre del Señor es reconocer mi incapacidad moral y espiritual para salvarme a mí mismo. Y el mismo Señor en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu. Es decir, ahí es donde empieza a gestarse la fe. Ahí es donde empieza a desarrollarse la fe. Cuando el pecador reconoce su total incapacidad para salvarse a sí mismo. Dice, definitivamente yo no puedo. Ahí empezó bien. Esa es la fe que demanda el Señor. Dice, si su fe fuera tan sencillita como un granito de mostaza. Es decir, es eso. Es cuando reconozco que no tengo nada que dar y nada que ofrecer, que soy tan incapaz para salvarme a mí mismo. Esa es la clase de fe, como un granito de mostaza, que definitivamente lo único que ve el Señor allí es que en esa incapacidad Él puede desarrollar la obra en ese pecador, es decir, la puede plasmar allí. Es decir, que el que reconoce que definitivamente no se puede salvar a sí mismo, está creyéndole al Señor, está creyendo definitivamente en que por sus propios méritos no se puede salvar, pero está reconociendo la obra de Cristo para tener esa salvación que Él tanto necesita. Esa es la clase de fe, y eso es lo que está el Señor invitando a los judíos. Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes ya escucharon las Escrituras, ustedes ya las han escuchado, pues no se cierren al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo obre. Y cuando el Espíritu obra, lo primero que trae es la convicción de que eres incapaz de salvarte a ti mismo, de que necesitas un Salvador. Y el mismo Señor dice, y a eso es que he venido. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo he venido para que todo aquel que a mí cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Sí nota? Pero la fe tiene que estar puesta en Él. Es decir, el que es incapaz de salvarse a sí mismo, reconoce que necesita un Salvador y mira a Cristo. Eso es fe. Eso es fe.
Eso es fe. Fe no es ser positivo. Porque la fe definitivamente es un tema como la salvación, como el pecado. Son temas extensos en los que hay que dedicarle mucho tiempo. Pero la fe no es ser positivo. Sí, pídalo con fe. Yo pido con fe y Dios me lo dará. Eso es ser positivo, eso no es fe. Eso no es fe, eso es ser positivo. La fe tampoco es ser optimista. No, todo va a salir bien, todo va a salir bien, hermano. Usted ora y todo le va a salir bien. Eso es ser optimista, pero eso no es fe. ¿Sí me hago entender? Eso es actitud positiva, dijo Jorge Duque Linares, pero no es fe. No es fe, mi querido. Así que la fe es únicamente el reconocimiento de nuestra total incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Es como aquel hombre que se está ahogando y extiende su mano pidiendo socorro. No se puede decir que esto implique ningún mérito. Óigame bien, óigame bien. El hecho de que quien se está ahogando pida socorro no quiere decir que tenga un mérito porque pidió socorro, no quiere decir que sea meritorio a que lo salve. ¿Sí me hago entender? Es lo que está queriendo decir. No se puede decir que esto implique ningún mérito, sino todo lo contrario. El pecador, cuando está pidiendo socorro, cuando está pidiendo auxilio, está queriendo decir que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No es un mérito. Es decir, lo voy a decir de esta manera inclusive, el orar a Cristo pidiendo ser salvado, eso no es meritorio. No es por mérito, no es por obras para que nadie se gloríe. No es, uy, gracias al Señor que yo vine y le oré y le dije que te recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador. Eso no es por mérito. Y no es meritorio, al contrario, estábamos en una condición de que necesitábamos un Salvador y sin embargo el Señor en su gracia y su misericordia nos salvó. No es por mérito, es decir, orarle a Dios por salvación no es un mérito. El que se está ahogando en el mar, en el río, el que se está ahogando y cuando dice auxilio, me ahogo, no se merece que lo salven y no lo salvan porque se mereció salvarlo porque pidió auxilio. No, sencillamente fue salvado porque reconoció su incapacidad de salvarse a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Así opera en el plan de salvación. El hacer una oración y decirle, Señor, reconozco mi pecado, yo reconozco que soy muérgano, yo reconozco que necesito un Salvador, eso no es objeto de mérito para salvarlo. El mérito no está en eso, el mérito está en mi reconocer mi incapacidad de salvarme a mí mismo. Espero que me esté haciendo entender. ¿Sí me hago entender? Es reconocer mi incapacidad, no es mérito, es reconociendo, no es por mérito. Por eso cuando dice que es por fe para salvación, no es algo que salga de nosotros. Sencillamente Dios da ese don. Pero vuelve a lo mismo. ¿Por qué lo da? ¿Porque lo escogió para que lo tuviera? No, por la palabra. Por la palabra. El Señor está hablándole al mundo. Le habla al mundo. Y el mundo, sencillamente, el Espíritu Santo, el que se abre a esa posibilidad de creer a la palabra del Señor, pues el Espíritu Santo empieza a traer esa convicción. ¿De qué lo convence? Lo convence de su incapacidad, lo convence de que es pecador y que por sí mismo no se puede salvar y que necesita un Salvador y que está en la palabra del Señor. Y el mismo Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, lo que está dicho de mí, es decir, la fe viene por el oír, conocemos a Cristo a través de la lectura del texto bíblico. El pecador empieza a tener contacto con Cristo cuando empieza a leer la palabra. Yo recuerdo que cuando presté mi servicio militar tenía una Biblia chiquitica ya, esas azules allá, y mientras estaba de guardia yo me ponía a leer y leer y leer. No entendía nada, pero yo estaba abriendo el corazón a las posibilidades. Oiga, sí, aunque no entienda, pero aquí hay una gran verdad. Es decir, no estaba, esto es carreta, no estaba cerrando la posibilidad, resistiendo al Espíritu Santo que hiciera su obra, sino el Espíritu Santo ya empieza a convencerlo a uno. Empieza a traer, es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, eso no es que usted leyó la Biblia hoy y ya mañana llegó convertido, no, es un proceso que empieza el Señor a hacer en aquel que se inquieta por las cosas del Señor, por aquel que empieza a interesarse por reconocer su incapacidad definitivamente de salvarse a sí mismo y de que reconoce su necesidad de un Salvador. A ese empieza el Espíritu Santo a trabajar, en ese empieza el Espíritu Santo allí a obrar, así que él puede darse cuenta, el pecador, aunque no puede hacer nada por salvarse a sí mismo, sin embargo puede darse cuenta de su necesidad y reconocerla ante Dios, pidiendo su salvación. Y a partir de ese momento es cuando Dios es quien le salva
completamente. Y esto no anula la soberanía de Dios, por supuesto, no la anula, sino al contrario, la confirma. Es decir, confirma. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a la soberanía de Dios? Que a partir de ese momento es Dios quien le salva completamente, no anula la soberanía de Dios, sino que por un lado, si el hombre tiene la capacidad de decidir, es porque Dios, en su soberanía, así lo ha decidido. Y por otro lado, el camino para la salvación ha sido también delimitado por la soberanía de Dios. Es decir, nadie más puede salvar, solamente el Señor. El hecho de que el ser humano tenga la capacidad moral, la libertad moral de decidir, no significa que el Señor haya dejado de ser soberano. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo Dios, independientemente de que el hombre crea o no le crea, independientemente de que el hombre le reciba o no le reciba, Dios sigue siendo Dios. Dios no se hace más Dios si oramos, ni se va a desteñir si no oramos. Dios sigue siendo Dios. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Dios o nosotros? Es la pregunta. ¿Quién necesita a quién? Así que Él sigue siendo el soberano, Él sigue siendo el creador de todas las cosas, Él sigue siendo Dios. Así que la fe que salva tiene que estar más bien depositada en el elemento que es. ¿Quién es? Es decir, ni siquiera la fe salva, te voy a decir esto. Ni siquiera la fe salva al pecador. ¿Qué es lo que salva? El elemento Cristo. Es la fe en Cristo y en su cruz lo que trae salvación. Ni siquiera la fe trae salvación. Es el elemento donde deposito mi fe. Porque muchos pueden tener fe en muchas cosas. Hay gente que tiene una fe pero bien sembrada en algo. Y creen firmemente en eso. Pero no es propiamente Cristo. No es propiamente Cristo. Así que ni siquiera la fe me salva. ¿Qué es lo que me salva? Cristo, mi fe anclada pero en Cristo. Cuando miro a Cristo, no es la fe en Cristo lo que me salva, es Cristo mismo el Salvador. Es lo que estamos queriendo decir. La fe que salva tiene que estar depositada, anclada en Cristo y en su cruz, no en cualquier otra cosa, no en cualquier cosa que le parezca al hombre. Así que por lo tanto, la expresión que estamos estudiando aquí, pues acerca de las ovejas que el Padre le dio al Hijo, no debemos pensar que haga referencia a algunas personas que fueron escogidas de forma arbitraria para ser entregadas a Cristo, mientras que otras quedaron excluidas de antemano, sin que tuvieran la menor oportunidad de salvarse. No, esto no encajaría con el resto del pasaje de lo que vamos a ir leyendo más adelante, en donde encontramos al Señor insistiendo a los judíos para que examinaran sus obras y así pudieran llegar a conocer que realmente es el Hijo de Dios, que Él y el Padre uno son. Así pudieran creer y ser salvados. La otra opción sería pensar que el Señor les estaba invitando a creer cuando en realidad Él mismo ya había determinado desde la eternidad que no podían hacerlo. ¿Sí me hago entender? Si el Señor hubiera escogido a unos para salvación, no tendría sentido que el Señor a los que no escogió para salvación los invitara. No tendría sentido porque ya los predestinó para la condenación. Así que no tendría ese sentido. Pero habiendo dicho todo esto, todavía nos queda por aclarar en qué consistía realmente el hecho de que el Padre diera su vida, o mejor, diera sus ovejas a su Hijo. ¿Y cuál era el propósito de esa entrega? Pues bien, antes de la llegada de Cristo, sus ovejas, de la llegada de Cristo, había muchas personas que creían en Dios. Es decir, antes de la llegada de Cristo, la gente creía en Dios. Mucha gente creía en Dios. De hecho, los judíos eran monoteístas. La mayoría era monoteísta. Es decir, creían en el único Dios verdadero. Por supuesto que sí. Creían mucho en el Señor. Creían en Dios, no en el Hijo, en Dios. Antes de la llegada de Cristo. Eran auténticos creyentes en Dios. Pero con la venida de Cristo, el Hijo de Dios, se hacía necesario que esas personas que habían creído en el Padre, en Dios mismo, ahora también tendrían que creer del mismo modo en el Hijo. Es por eso el Señor les dice, creer en Dios, crean también en mí. ¿Creen en Dios? Crean en mí. El mismo Señor les dice por allá en Juan 14. El mismo Señor dice, si ustedes creen en Dios, el Señor no les está desvirtuando, no les está negando que ellos sean acérrimos creyentes en Dios.
Entonces él les está diciendo, así como creen en Dios, tienen que ahora creer en el Hijo. Ya eran creyentes en Dios, pero debían también ser creyentes ahora en el Hijo. Esto no iba a implicar ir en contra del monoteísmo que la ley les enseñaba. Monoteísmo, es decir, que creían en un solo Dios. Y tampoco significaría que tendrían que dividirse esa fe entre el Padre y el Hijo, puesto que ambos son componentes de la Trinidad. Es decir, eran un solo Dios en varias personas. Es el mismo Dios. Tal era la unidad que había entre ambos que el mismo Padre entregó sus ovejas al Hijo para que también creyeran en Él. ¿Sí notan eso? Así que era lo mismo. Por eso Jesús más adelante dice, mi Padre y yo uno somos. Esta entrega se hizo posible por medio de la revelación del Espíritu Santo, que actuaba conjuntamente con las Escrituras y que daban testimonio de Cristo. Por eso los líderes religiosos que tanto leían las Escrituras debían tenerla clara. ¿Cuál era el problema? Que habían resistido, como el mismo Señor les dijo, a la obra del Espíritu Santo. Es decir, leían, enseñaban, pero no permitían que el Espíritu Santo les revelara esa verdad en el corazón. Oiga, qué peligro. Podemos ser lectores de Biblia, podemos saber Biblia, pero todavía esa Biblia la tenemos aquí, no ha bajado aquí. Y aquí es donde tiene que llegar, no quedarse solamente aquí. No volvernos intelectuales de Biblia, sino que la Biblia llegue aquí y forme, transforme, porque es la única que tiene esa capacidad. Todos los libros del mundo informan, y algunos desinforman, pero la Biblia es la única que tiene la capacidad de transformar. Ella no informa solamente, sino que además transforma el ser humano cuando permite, abre la posibilidad a que el Espíritu Santo haga su obra. Usted está leyendo la Biblia, pero el Espíritu Santo está trabajando en usted. Pero si usted simplemente se convierte en lector casual de la Biblia, pues sencillamente le está cerrando la posibilidad al Espíritu Santo de que la convenza o de que traiga la convicción firme de que es la palabra de Dios veraz y verdadera al corazón. Así que, qué delicado es eso. Así que, en cuanto al propósito de esta entrega, de que el Padre le entregara sus ovejas al Hijo y que diera su vida por ellas con el fin de salvarlas. Mire qué entrega, ¿no? Yo le entrego mis ovejas, pero usted tiene que dar su vida por ellas. Es lo que le está queriendo decir el Padre. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ya hablamos de ese amor mutuo donde el Padre ama tanto al Hijo que le dio las ovejas y que dio al Hijo a morir en la cruz. Pero el amor era tan mutuo del Hijo que Él mismo dio su vida a sí mismo por morir en la cruz. ¿Por qué? Porque era un amor mutuo entre el Padre y el Hijo, pero un amor también que se extendía hacia toda la raza humana. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí nota eso? Mi Padre que mira este juego de palabras, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar, diría, de mi mano, pero él dice, de la mano de mi Padre. El propósito final de esta afirmación es traer consuelo, descanso y seguridad para todos aquellos que son ovejas de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es seguridad de salvación. Eso trae consuelo. Eso trae descanso. Eso trae seguridad para el creyente. Porque dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero para ello es imprescindible que nos demos cuenta de que ninguna de todas estas bendiciones dependen de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino de quién es Dios. O sea, aquí se trata de Dios el asunto. Solo considerando la grandeza del Padre, podemos descansar seguros. Mi Padre me ama, como hemos dicho, y es suficiente. Es suficiente. El saberse amado por el Padre debería ser suficiente para el creyente. El saber que tiene un Padre que le ama y que Él prometió que nadie arrebataría de la mano de su Padre, de su mano, nadie nos arrebataría de su mano.
Nadie, ni problemas. Por eso Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni el problema, ni aun la misma muerte me podrá separar del amor de Cristo. Y Pablo no dijo del amor que yo tengo por Cristo, sino dice del amor de Cristo por mí. Esa relación mutua, ese amor nos da seguridad. El sabernos amados por el Padre debería ser suficiente. Si mi Padre me ama, estoy seguro y voy a puerto seguro. Así que el salmista también había aprendido esta gran lección y podía disfrutar de esa paz en medio de muchos problemas y preocupaciones que en esta vida batallaban contra su alma o contra nuestra misma alma. El mismo salmista dice, entendiendo el amor tan grande que tenía el Padre por él, el mismo salmista dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el mismo salmista en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y el mismo Jesús en Lucas capítulo 12 nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si notan todo eso, más promesas, qué mano de promesas que vienen acerca, que están amarradas en el amor del Padre hacia aquellos que sencillamente le reconocen. Por supuesto, esta seguridad eterna no nos alienta ni nos da el permiso para vivir una vida desenfrenada, sino por el contrario, es una intensa motivación para vivir en santidad. ¿Sí me hago entender? Es decir, el cristianismo no es coacción. El cristianismo no es a la fuerza. Es sencillamente el que viene a Cristo, el que reconoce su condición moral y espiritual, su bancarrota moral y espiritual y que por sí mismo no puede hacer nada. Sencillamente, ese que viene a Cristo, el Padre, ese es el que Padre dice, esta es mi oveja que yo le entrego al Hijo, para que el Hijo muera por ella. Y en esa muerte del Hijo por la oveja, sencillamente es la aprobación de que mi justicia, dice el Señor, sea suplida en la muerte. El fin del pecado es la paga del pecado es muerte. Y en esa justicia ahora miro a esta ovejita, miro a este hijo, lo miro como mi hijo, como si nunca hubiese roto un plato. Y en él estoy seguro, en mí está seguro ese que ha creído en Cristo. Es decir, es lo que nos lleva, lo que nos motiva, no a vivir coaccionados en la vida cristiana. No es vivir de una manera con temores y con miedos. Ay, si yo hoy no obedezco al Señor, ¿qué tal que el Señor hoy me castigue? O coaccionados. O tengo que obedecerle al Señor por la fuerza, porque es que el Señor por la fuerza me toca obedecerle, porque me volví cristiano y me toca. Y no, quien realmente entiende la capacidad, la magnitud del amor del Padre hacia él, sencillamente le obedece, hace su voluntad con total y plena libertad. Lo hace en marco a una relación de amor. Yo le obedezco al Padre porque lo amo, porque Él me ama y yo lo amo. Yo le sirvo porque me ama y porque lo amo, no por otra razón. Eso es lo que se llama, y lo que dijo el apóstol Pablo, vivir en libertad, caminar en libertad. Lo amo y quiero agradarle. Estoy agradecido por lo que ha hecho en mí, y por eso le sirvo, por eso le amo, por eso le sigo, por eso vivo en santidad. Es todo lo contrario a pensar que se vive una vida coaccionada, que venir a Cristo es solamente normas y prohibiciones, que tenemos que sencillamente caminar en el marco de normas. Algunos por eso aplazamos tanto tiempo el venir a Cristo, porque pensamos, no, pero es que eso allá le prohíben a uno esto y esto y esto y esto. Al contrario, los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, ¿sabía usted que los mandamientos de Dios precisamente son para la preservación de la vida humana? ¿Sí sabía usted eso? Que Dios en sus mandamientos se los dio al ser humano es para preservarle la vida.
Es para eso, no tienen otra razón. Es para la preservación de la vida humana que Dios le da sus mandamientos al ser humano. Dice, vivan de esta manera y van a tener vida, vida abundante y fuera de eso vida eterna. ¡Qué tremendo! Así que, puesto que sabe que su vida está segura en las manos del Padre, quiere agradarle, quiere agradecerle, quiere servirle. Y eso es lo que se llama caminar en la verdadera libertad, como dijo el apóstol Pablo. El que es libre en Cristo, el que tiene, el que conoce definitivamente el amor, la magnitud del Padre hacia él, que se sabe amado por el Padre, que reconoce lo que él ha hecho, que reconoce su incapacidad de por sí mismo, como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. El que reconoce esa incapacidad de salvarse a sí mismo, sino que ve el amor, mira al Padre y su carácter amoroso y viene a ese amor, en él empieza a desarrollarse la verdadera libertad con la que Pablo dice, o la que el mismo Señor dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y el cristiano de aquí en adelante no andará coaccionado a obedecerle. Es que me toca por la fuerza, porque como me volví evangélico, ya me comprometí, me toca orar, me toca leer la Biblia, me toca servirle al Señor. No, esa verdadera libertad, al contrario, lo empuja, lo impulsa a vivir en santidad. Esa libertad lo impulsa a servirle. Esa libertad lo empuja, lo impulsa a obedecerle. Como bien dijo el apóstol Pablo, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí nota eso? Esa libertad en Cristo, cuando yo sé que me sé amado por el Señor, que sé que el Señor me ama, que en su amor estoy seguro, eso me genera libertad, y esa libertad es la que me empuja, me impulsa a vivir en santidad, en obediencia, a hacer su voluntad, a servirle. Es decir, todo lo hago en libertad. No tengo que me digan, levante las manos, aplauda. No, esa libertad me empuja a adorarle, esa libertad. No tengo, como dicen por ahí, no tengo que ser cristiano carretilla. El cristiano carretilla es el que tienen que estar empujando. Hágale, hermano, ore, levante las manos. Ese es el cristiano carretilla. Cuando nosotros conocemos el amor del Señor, conocemos cuánto nos ama y conocemos y andamos en esa libertad, ya no somos cristianos carretilla. Es decir, al contrario, nos volvemos cristianos que sencillamente proactivos. Es decir, vamos más allá, vamos más allá. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué quiere el Señor que haga en el lugar donde me puso? ¿Qué quiere el Señor que yo haga porque lo amo? Y estoy tan libre en Él que esa libertad me empuja a obedecerlo, me empuja a vivir en santidad, me empuja a hacer su voluntad. No tengo la necesidad de que nadie me empuje, nadie me lo diga, nadie me inste a hacer eso, me anime a hacer eso. Sencillamente esa libertad es la que me empuja a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, su voluntad. Que Dios nos ayude a reflexionar en esa área, a reconocer el amor del Señor, que el Padre le dio sus ovejas, que el Padre le dio esas ovejas al Hijo para que el Hijo muriera por ellas, y esa es la seguridad de salvación que tenemos en Él. Y esa seguridad de salvación que tenemos en Él es la que nos produce libertad, una libertad de vivir en Cristo de una manera libre, como lo dice la misma expresión, libre. Libre no es libertinaje, sino libre para vivir en santidad. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre amado, por esa libertad que has traído a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que ha traído la convicción de que no solamente nos diste salvación, sino que también, Dios de la gloria, Padre amado, nos has permitido entrar en una relación contigo. No solamente nos salvaste como algo que salvan para una mercancía que se salva para que llegue al otro lado del continente en buen estado. No. Tú nos salvaste, pero además nos metiste en el marco de una relación estrecha contigo. Esa es la seguridad que tenemos. En tu amor estamos seguros. En tu amor, Padre amado, hay seguridad. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti. Ayúdanos a caminar en esa seguridad, es decir, en la libertad con que tú nos has hecho libres, y en esa libertad, Padre amado, Dios de la gloria, caminaremos en santidad, caminaremos haciendo tu voluntad. Ya no nos fuerza, ya no nos carga, por decirlo de alguna manera, el hacer tu voluntad.
Para algunos definitivamente a veces, Señor de la gloria, dice, me toca orar, me toca leer la Biblia, me toca servir, es que me toca. Me toca quiere decir que está siendo coaccionado a que le toca. Fue que se comprometió, Señor, que si te seguimos, que no sea por compromiso. Que si te amamos, no sea por compromiso. O mejor, que si te servimos, que si te obedecemos, que no sea ni por miedo ni por compromiso. Que si te amamos, seamos movidos por el amor a ti y el amor y la gratitud a ti por lo que has hecho y por quien tú eres. Que eso sea lo que nos motive. Esa es la verdadera libertad que nos empuja y nos impulsa, bendito Señor, a vivir en santidad. Ya no vivimos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, reprimidos. Hay mucha gente que anda reprimida. No, me toca orar porque si no oro hoy me va mal. Me toca obedecer a Dios porque si no lo obedezco me va mal. Me toca hacer esto y esto porque si no de pronto Dios me castiga. Eso se llama ser un cristiano reprimido. Pero un cristiano que camina en libertad no necesita hacer las cosas de esa manera. Las hace sencillamente libres. Las hace en libertad. Esa libertad lo empuja sencillamente a vivir en santidad. No anda reprimido. Ay, es que me toca vivir en santidad porque si no camino en santidad, Dios mío. No, 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 no. Es que como ahora me volví evangélico, no puedo hacer esto. Ahora no puedo hacer esto otro. Eso se llama ser reprimido. Pero el Señor dijo que seríamos libres. Dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. No, y la verdad y la libertad no es libertinaje. Esa libertad no es permiso para pecar. Al contrario, esa libertad me lleva a vivir en santidad. Esa libertad me lleva a vivir en la voluntad de Dios. Esa libertad me lleva a vivir en obediencia al Señor y le agrado y sencillamente le obedezco y hago su voluntad y le sirvo con toda libertad, sencillamente porque soy libre. No soy reprimido, soy libre. Y en esa libertad es que el Señor quiere que tú y yo andemos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a caminar en esa libertad. Señor, la santidad no tiene medida, el amor no tiene medida. Señor Dios de la gloria, que caminemos en esa libertad, Padre amado, a partir de este día, Señor Dios de la gloria, reconociendo tu plan amoroso, reconociendo tu carácter amoroso y sabiendo, bendito Señor, y sabiéndonos amados por ti y sabiéndonos que en ese amor estamos seguros y confiados. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Tal vez tú que estás lejos de ese amor de Dios, tal vez que tú todavía no has tomado una decisión por Cristo. Esta es la oportunidad. El Señor dice que Él extendió sus manos, que Él extiende sus manos a todo aquel que Él venga, no lo rechaza, sino que Dios sencillamente lo recibe como su hijo. A todo aquel que cree en Él, a todo aquel que le acepta, lo recibe como su hijo. No solamente lo salva, sino que lo hace su hijo y en esa condición entra en una relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Y en ese amor hay seguridad. Así que allí donde estás, dile al Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, pero hoy reconozco definitivamente mi bancarrota espiritual. Hoy reconozco que por mí mismo no me puedo salvar, que necesito un Salvador. Hoy pongo mi mirada en Cristo como mi único suficiente Salvador y acepto esa condición y acepto ese regalo de la gracia. Lo recibo en mi corazón y te hago hoy el Señor de mi vida. Hoy seas el Señor de mi vida, quien gobierne mi vida de aquí en adelante, y quiero hacer tu voluntad, movido y motivado por el amor y la gratitud que tú me tienes, pero el amor y la gratitud que tengo hacia ti. Esa relación mutua, bendito Señor, es la que me lleva, bendito Señor, a servirte, a obedecerte, a caminar en santidad, a caminar lejos del pecado. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía en esta nueva mañana. Así que, mis amados, que tengan un feliz día. La gracia, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Chao.